Vamos en esta mañana a la palabra de nuestro buen y gran Señor, y les pido que durante el sermón tengan abierto el libro de Esdras. Libro de Esdras, capítulo número 7. Y vamos a leer el versículo número 6 o parte del versículo número 6, pero también el versículo número 10. Y quiero que miren la claridad y la contundencia de las palabras. Dice el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, y hablando del mismo Esdras, a continuación dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Y ahora, si venimos al versículo 10, encontraremos, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Hermanos, en nuestro último sermón consideramos la terrible oposición a la obra de Dios y cómo la obra de Dios cesó y cómo también el avance del reino sufrió a causa de dicha oposición enemiga. Y entre tanto la obra cesó, y entre tanto los trabajadores, aquellos que habían sido traídos de Babilonia a Jerusalén con el fin de levantar casa para Jehová, como todos ya bien lo tenemos entendido, ¿qué creen ustedes que ellos se pusieron a hacer cuando la casa cesó? ¿Qué creen ustedes que fue su labor cuando supuestamente no había nada que hacer en la obra del Señor? Mis hermanos, los obreros se ocuparon en sus asuntos personales por completo. Los obreros se olvidaron de la comisión que Dios les había encomendado y del propósito por el que Dios los había rescatado. Los obreros optaron por el facilismo. Y cuando hablo de facilismo, a lo que hago referencia es que para ellos lo más probable es que era más fácil ocuparse de sus asuntos, adornar sus casas, artesonar los techos de sus casas, darse por completo a las tierras y a los sembradíos, que esforzarse por hacer todas estas cosas sin dejar de hacer lo que en realidad tenía o primaba o tenía importancia o prioridad, a saber, estar presentes en la obra de Dios. Noten ustedes, hermanos, que el problema con ellos no fue que se ocuparan de estas cosas, porque nosotros nos ocupamos de esas cosas, y ocuparse en vivir mejor no es malo. Ocuparse en procurar una mejor condición de vida para nuestra familia no es malo. Ocuparse en trabajar y devengar un poco más no es malo. Lo que es malo, hermanos, es que cuando comenzamos a ver los billetes nos olvidamos de muchas cosas espirituales. Y eso fue lo que en cierta manera, digo en cierta manera porque en aquel entonces no habían billetes tal y como lo conocemos hoy en día, pero eso fue lo que le sucedió a estas personas, que la obra de Dios cesó y ellos se ocuparon a sus cosas y se olvidaron por completo que la maleza estaba saliendo alrededor de los muros que comenzaban ya a edificarse. Ahora les será más fácil, decían ellos o creían ellos, hacer esto y nos vamos a dedicar a esto y nos vamos a entregar a esto. ¿Y lo de allá? Bueno, lo de allá cuando Dios quiera. Hermanos queridos, quiero que piense qué hubiera sido de la obra encomendada por Dios y qué hubiera sido incluso de ellos mismos si nuestro buen Dios no hubiese intervenido. Es lo mismo con nosotros. ¿Qué hubiese sido de nuestras vidas si nuestro Dios no hubiese intervenido en nuestros corazones? Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero en aras de la brevedad y de la claridad, digamos lo siguiente. Al respecto de ellos, si Dios no hubiera intervenido, la obra no se hubiera terminado. Y si Dios no hubiese obrado de nuevo en los corazones de ellos, ellos hubieran sido consumidos por los asuntos del mundo.
Pero hermano, nuestro buen Dios está ocupado de su gloria, de su veracidad, y el templo habría que reedificarse de nuevo. Y por eso nuestro buen Dios intervino y despertó el corazón del pueblo, y el pueblo de nuevo se puso manos a la obra para la gloria del Dios que los había rescatado. Y tal intervención, hermano, la podemos ver en el capítulo 5, versículo 1. Quiero que vengamos al capítulo 5, versículo 1, por favor. Dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Para quienes de ustedes quieran profundizar un poco más en el asunto, vayan al libro del profeta Ageo, y en el primer capítulo del libro del profeta Ageo ustedes encontrarán lo que el Señor les dijo por medio de ellos. Entonces, hermanos, el profeta Ageo, al que hace referencia el versículo 1 del capítulo 5, es el mismo profeta Ageo, y Zacarías es el mismo Zacarías. Así que ustedes pueden corroborar con la escritura de qué manera Dios intervino en estos obreros que ya habían esperado casi más de 15, 16 años y que estaban allí ocupándose en todos sus asuntos, olvidando la casa de Dios. Hermanos, el resto del capítulo 5 nos muestra la carta, y no lo vamos a leer, nos muestra la carta enviada desde Judea al rey Darío, y el capítulo 6 hace énfasis en la respuesta que el rey Darío, respuesta favorable por cierto, les envió a los judíos en Jerusalén. Ahora, aquí estamos, hermanos, en el capítulo número 7, y el capítulo número 7 comienza con una genealogía. Es la genealogía de Esdras. Eso lo podemos ver desde los versículos 1 hasta el 5. Y el punto por el que Esdras esgrime esta genealogía era porque no podían, lo que sucedió allí en Babilonia fue que muchas personas se mezclaron, perdieron ese linaje puro, y muchas otras personas se olvidaron de sus antepasados, perdieron sus genealogías, y no se podía permitir que en los oficios inherentes al templo o al servicio estuviera cualquier persona. Entonces Esdras comienza este capítulo 7 de una manera: bueno, yo soy hijo de los hijos de los hijos, y últimamente soy hijo o vengo de la descendencia de los sacerdotes. Por eso Esdras es el sacerdote Esdras. Este varón vino de Babilonia. Pero de repente quizás hay otra pregunta, porque al comienzo, en los primeros libros, vemos que personas vienen de Babilonia, y ahora venimos al capítulo 7 y vemos que personas vienen de Babilonia. ¿Cómo se puede explicar esto? Sencillo. Hubo 3 retornos de Babilonia. Cuando estudiamos, hermanos, Esdras capítulo 1, por cierto, los que no han visto esos sermones, allí están en el internet. Cuando estudiamos Esdras capítulo 1, vimos que hubo 3 olas de deportación. Los judíos no fueron llevados de una sola, fueron llevados en 3 olas. De la misma manera, todos los judíos no fueron traídos en una sola ola, fueron traídos como en 3 olas diferentes. La primera la podemos ver en Esdras capítulo 1 al 6. La segunda, bajo Zorobabel. La segunda ola la podemos ver de Esdras capítulo 7 en adelante. Aquí vemos a muchos que descendieron de Babilonia a Jerusalén precedidos por Esdras. Y recuerden que también dijimos que Esdras y Nehemías eran un solo libro histórico. Y en Nehemías vemos la tercer ola que el Señor propició para que los judíos regresaran a Jerusalén, esta vez al frente de ellos Nehemías. Cuestiones históricas que no es malo saberlas. Pero hermanos, hoy no vamos a hablar de deportaciones ni de tecnicismos. Hoy vamos a hablar de Esdras. ¿Quién es Esdras? Un sacerdote del Dios Altísimo. Fue un escriba. Escriba eran los que hacían copias de la ley de Dios, los que escribían una copia fidedigna de la ley de Dios. Este varón era un escriba
que subió de Babilonia a Jerusalén con el fin para enseñarle al pueblo que estaba allí la ley de Dios. Pero hermanos, más allá de lo que es obvio, la Escritura nos permite apreciar su testimonio. Y en el testimonio de Esdras quiero que nos enfoquemos en la mañana de hoy. Un testimonio, hermanos, que honestamente, que francamente, nos permite ver de manera inequívoca la gracia de Dios. Hay veces tenemos dificultad viendo la gracia de Dios en el testimonio de una persona. Son testimonios inconsistentes e incoherentes, ya vamos a elaborar esos puntos, pero nos cuesta ver la gracia de Dios en una persona. Pero el testimonio de Esdras no deja nada que desear y más bien todo nos lo aclara. ¿Cuál es? ¿Cómo es el testimonio de Esdras, mis hermanos? Y yo les pido, hermanos, que fijen sus mentes en la persona de Esdras, como si ustedes lo conocieran, porque la Escritura nos habla de cómo era él, así que ustedes lo van a conocer. ¿Cómo era el testimonio de Esdras? Mis amados, el testimonio del sacerdote Esdras era un testimonio consistente y coherente. Y ese precisamente es el título de nuestro sermón en la mañana de hoy. Un testimonio consistente y coherente. Ese es el título de nuestro sermón. Versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente. Versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla. Ahí, mis hermanos, vemos un testimonio consistente y coherente. Quiero comenzar mirándolo a los ojos literalmente y diciéndole que cuando nosotros hablamos de un cristiano o cuando mencionamos la palabra cristiano, a lo que en verdad estamos haciendo referencia no es a una persona que dice serlo. Un cristiano no es alguien que dice yo soy cristiano. Cuando hablamos de cristiano tampoco hacemos referencia a una persona que quiere serlo. Nosotros también queremos que él lo sea. Nosotros oramos para que él lo sea. Pero el querer ser algo que no se es, no le da la potestad a alguien para ser lo que quiere ser. Espero que me hayan comprendido. Incluso para una persona que se congrega con nosotros o que le gusta cómo se proclama la palabra o que tiene afinidad o que simpatiza con algunas de nuestras ideas, no se le puede llamar cristiano. ¿Por qué, hermanos? No porque nosotros seamos mejores. Siempre lo he dicho y siempre lo he enseñado. Quiera que el Señor nos haga la iglesia más necesitada de todas, pero la más fiel, para que así en medio de tanta necesidad nosotros podamos ver la mano cuidadora y protectora de nuestro Señor. Pero es que cuando nosotros hablamos, hermanos queridos, de cristianismo, a lo que hacemos referencia es a la religión que Dios reveló en su palabra. Cuando nosotros hablamos de cristianismo, no hablamos de ideales o de cómo a mí me parece que me debo congregar o cómo a mí me parece que debo ser o me debo comportar. No, mis hermanos. Cuando en verdad nosotros hablamos de cristianismo, de lo que estamos hablando es de esa religión revelada por Dios, de una religión que es vivida, practicada y amada por personas que se llaman cristianos. Así que, ¿quién es un cristiano? Un cristiano es la persona que por la gracia de Dios ama, vive y practica la religión que Dios reveló en su palabra. Así podríamos definir al cristiano. No, yo conozco lo que dice la religión. No, yo conozco lo que dice la doctrina de esa religión. No, el cristiano es alguien que ama lo que Dios reveló en su palabra y que vive o que se esfuerza por vivir como Dios lo reveló en su palabra y que se esfuerza por practicar los mandamientos que Dios reveló en su palabra. Eso es ser un cristiano. O de otra manera,
Un cristiano, mis amados hermanos, es una persona en la que Dios ha obrado no un cambio, sino una transformación total de su corazón. A eso se le conoce como conversión. Muchas veces personas presentan algunos remiendos o algunos parches en sus testimonios. Bueno, me tomaba 3 botellas, ahora solamente me tomo una cervecita. Bueno, me consumía 4 gramos, ahora solamente consumo 2 o 3 líneas. Bueno, robaba supermercados, ahora solamente robo tiendas locales. Vemos algunas cosas que a los ojos de muchos podrían ser positivas, pero que a los ojos de Dios no son verdaderas conversiones. Así que tenemos que quedar en claro, esto tenemos que tenerlo en claro, que la obra de Dios no implica como un cambio o como un parche o remiendo. La obra de Dios implica una transformación de todas las áreas de nuestra vida, hermanos. A eso se le conoce como conversión. Y luego, cada vez que Dios convierte a un ser humano, siempre... Y no es que no podamos pensar en la gracia de Dios. De hecho, sin la gracia del Señor no hay conversión, ¿no es así? Pero no solamente debemos enfocarnos en la gracia de Dios. Cada vez que Dios convierte a un ser humano, yo los insto también, mis amados, a que pensemos en términos de la omnipotencia de Dios. Para correr este ventilador, aplico cierta potencia. Para mover la mesa que es más pesada, aplico un poco de más potencia. Para empujar el carro aún más, bueno, Dios no aplica potencias por grados. Esto es pequeño, entonces solamente un poco de mi potencia. No, el poder de Dios se manifiesta en su plenitud en las cosas grandes y en las cosas pequeñas, hermanos. ¿Y acaso no es grande una conversión? ¿Acaso la omnipotencia del Señor no es un requisito para que una cosa de piedra, tu corazón, sea cambiada en un corazón de carne? Ahí está la omnipotencia del Señor. No solo la gracia, sino la omnipotencia del Señor. Hermano querido, entonces pensemos en función de la gracia. Agradezcamos por la gracia, pero también demos gracias porque el poder de Dios se manifestó en aquellos que han creído en Cristo. Para que usted lo vea mejor, permítame darle esta ilustración. La omnipotencia desplegada cuando Dios creó el mundo y todo lo que en él hay, también la podemos ver en la obra de la redención, hermanos. También la podemos ver en el perdón de nuestros pecados. O véalo de esta manera si quiere. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que levanta a pecadores de entre los muertos también. Es lo mismo, hermanos. ¿Usted es cristiano? Porque si usted es cristiano, hermano, o mi hermana, si usted en verdad es cristiana, usted es una persona en la que Dios ha obrado su omnipotencia, a la que Dios ha cambiado por completo. Y esa obra de Dios, esa omnipotencia de Dios, abro paréntesis, de la misma manera que si yo empujo el ventilador se corre. O si yo le aplico fuerza a la mesa se traslada un poco más hacia donde están ustedes. De la misma manera, cuando Dios ejerce su omnipotencia en la salvación, eso produce resultados. Hermanos, no podemos razonar de que sí, Dios obró en mi corazón, pero yo no respondo a la gracia soberana. No podemos decir, sí, yo soy salvo, pero no hago nada, no doy frutos, no doy testimonio. No podemos decir. Hay algunos que sin embargo lo dicen, y a esas personas nosotros les decimos, sus testimonios no son ni consistentes ni coherentes. Hermanos, todos sabemos que cuando Dios realmente obra en el corazón de una persona, esa obra de gracia, ese poder, no solamente se manifiesta en que la boca de la persona se abre para decir, yo soy cristiano, sino que esa obra de gracia, ese poder, le otorgan a esa persona un testimonio que, si bien no es perfecto, sí es consistente y coherente. Y aquí, hermanos, es donde yo los llamo a dejar la idea de que, bueno, nadie es perfecto.
Si eso lo sabemos ya de memoria, nadie es perfecto. El pastor no es perfecto, el diácono no es perfecto, ninguno de los hermanos es perfecto, ni la esposa del pastor es perfecta, ni ninguna otra persona en este mundo es perfecta. Pero ¿qué nos ganamos con reconocer que nadie es perfecto? Nada. Más bien, este repetir nadie es perfecto es una excusa para nuestra propia mediocridad. Y eso no lo podemos permitir. Y yo les recomiendo que ustedes no vivan conforme a ese bajo estándar. ¿Sí? Es verdad, pese a que Dios obra en nosotros de manera perfecta, nosotros no somos perfectos. Y ese poder, hermanos, no solamente lleva a la boca de esa persona en quien Dios ha obrado a abrirse para decir, yo soy cristiano, sino que, como lo decíamos ahora, le otorga a esa persona un testimonio consistente y coherente. ¿Para qué? Para que ella testifique con su vida que en realidad Dios sí ha obrado en ella. No es más decir yo soy. Lo que necesitamos, hermanos, es pedirle al Señor gracia para que nuestros testimonios sean coherentes y para que por medio de testimonios coherentes nosotros podamos también testificar del Dios que nos ha salvado. Algunos de ustedes han escuchado el dicho, prediquémosle con nuestro testimonio, prediquémosle en silencio sin hablar. ¿Cierto que lo han escuchado? Eso es falso. Eso es falso. Porque la palabra predicación, keruso en el original griego, denota la idea de modular palabras. Así que nosotros debemos proclamar el evangelio, pero debemos vivir vidas de acuerdo a ese evangelio. Un testimonio inconsistente es alguien que dice soy cristiano, pero que no vive como el cristiano. Es alguien que proclama el evangelio, pero que su vida no está adornada con las gracias del evangelio. Oh, hermanos, no podemos continuar más con una vida, con un testimonio incoherente, diciéndonos algo, creyéndonos algo que no somos. Hermanos, quiero que piensen en su testimonio. ¿Cómo es su testimonio? Usted me dirá, pero es que yo le cuento a otras personas las grandes cosas que Dios ha hecho conmigo. Y eso está bien, eso en sí es testimonio. Pero testimonio, hermanos, no es tanto decirle a una persona lo que Dios ha hecho por usted. Yo quiero que usted, desde hoy, comience a ver el testimonio de esta manera. Repito, no quiero que vea ese testimonio como yo le conté a otras personas lo que Dios ha hecho por mí. No, hermanos queridos, testimonio es mostrarle a otra persona lo que Dios ha hecho en su corazón. Eso es testimonio. Abrir la boca para modular palabras y adornar las palabras es muy fácil. Vivir coherentemente es más difícil, requiere la gracia del Señor. Hermanos, piensa en su testimonio, porque su testimonio no solo habla de usted, su testimonio habla por usted. Es decir, muchas veces, hermanos, o más bien, es tal el poder del testimonio que muy a menudo su mal testimonio o un mal testimonio acalla la multitud de palabras que nosotros podamos decir al respecto de Cristo. ¿Qué nos ganamos, hermanos, con memorizarnos la Biblia si no hacemos lo que dice la Biblia? ¿Qué nos ganamos, hermanos, con esgrimir algún tipo de sabiduría bíblica o doctrinal si eso que nosotros conocemos no lo estamos haciendo? Espero que vean el punto de la inconsistencia y de la incoherencia entre el dicho y el hecho. Hoy somos llamados a meditar en nuestros testimonios, hermanos, porque el testimonio de Esdras es un testimonio verídico, es un testimonio caracterizado por 4 aspectos que vamos a ver a continuación. Su testimonio habla de usted y habla por usted. Su testimonio dice quién es usted,
De la misma manera como algunos teólogos dicen que Dios es sus atributos y sus atributos son Dios, así también usted. Usted no es lo que dice ser. ¿Seré yo un presidente si digo yo soy el presidente? No. Usted ni yo somos en cierta manera lo que decimos ser o lo que pretendemos ser. Usted es lo que es su testimonio, se lo repito. Usted es lo que es su testimonio. A usted lo define no lo que dice, sino lo que hace. También lo que dice, pero principalmente lo que hace. A usted lo define su testimonio. ¿Cómo es su testimonio, hermano? De verdad, ¿cómo es su testimonio delante de Dios? ¿Cómo es su testimonio cuando nadie lo ve? ¿Cómo es su testimonio cuando no está su esposa cerca? ¿Cómo es su testimonio cuando usted está trabajando? ¿Cómo es su testimonio cuando sale y cuando entra? Ahí nos tenemos que enfocar en la mañana de hoy, porque el testimonio de Esdras, estimados hermanos, en primera instancia se caracterizaba por ser diligente. Punto número 1, está en el versículo 6. Esdras era un escriba diligente. Diligente transmite la palabra de una persona que es solícita, que es pronta, que es rápida para hacer algo, que tiene cierto grado de destreza para hacer algo. En ese sentido, Esdras era una persona diestra en todo lo que se relacionaba con la ley de Moisés. Era una persona diestra, era una persona a la que le interesaba la ley de Moisés. Era una persona solícita en la ley de Moisés y más adelante lo vamos a ver. Pero la palabra diligente, o de la palabra diligente no podemos excluir la pronta disposición con la que una persona hace algo. Por lo que en ese sentido Esdras era un varón presto para darle prioridad a los asuntos de la ley, a los asuntos de Dios en general sí, pero a los asuntos de la ley. El testimonio de Esdras entonces se caracteriza por la diligencia. ¿Cuál es su testimonio? ¿Puedo decir yo de usted que usted se caracteriza por la diligencia? ¿Puedo hablar, o más bien puede decir usted de usted mismo que usted es una persona diligente para los asuntos del Señor? Hermanos queridos, el punto es que muchas personas son diligentes para hacer favores, para hacer mandados, para hacer una cosa y la otra, pero son negligentes para los asuntos del Señor. Ahí está la inconsistencia del testimonio. Ahí está el problema. El problema no es que seamos diligentes para hacer favores. El problema no es que seamos diligentes en nuestros trabajos. El problema es que quizás usted está siendo muy diligente para todo, pero supremamente negligente para las cuestiones de la palabra del Señor y para las cuestiones de la iglesia y del avance del reino. Ahí hay inconsistencia en su testimonio. ¿Por qué? Porque el testimonio de un cristiano se caracteriza por ser diligente, no por ser negligente. El del mundo, el que no conoce a Cristo, esa es una persona negligente, es un abandonado. Pero no nosotros, hermanos, porque en nosotros ha obrado Dios, porque el poder de Dios se manifiesta en nosotros en la nueva vida que Él nos dio. No es posible, mis amados hermanos, hablar de tener un testimonio consistente y coherente cuando no hay diligencia. Punto número 2. El testimonio de Esdras se caracterizaba por su determinación. Lea conmigo el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón. Esdras había preparado. Oh, hermanos, hubiésemos podido explicar este versículo de una manera muy aplicativa, pero quiero apegarme a lo que en realidad significa preparado, porque la palabra preparado es muy elástica en el original griego y puede denotar o puede transmitir la idea de una persona que edifica sobre bases firmes, pero también, hermanos, denota a una persona que está asentada en un punto, que es firme, que está anclada, que está afirmada con seguridad.
Cuando la Escritura dice que Esdras había preparado su corazón, a lo que hace referencia es al carácter determinado, o es a la determinación de Esdras para conocer la ley de Dios. O lo que es lo mismo, Esdras se propuso, se dispuso, y por eso dice la Escritura, y por eso preparó su corazón. ¿Para qué? Para conocer y entender la ley de Dios, hermanos queridos. Aquí vemos una decisión. Aquí vemos el tipo de decisiones que nosotros siempre hacemos en el nuevo año, pero pocos cumplimos. En el testimonio cristiano se tiene que hablar de un carácter decidido, no de un carácter atrevido, no de un carácter temerario, no de un carácter imprudente, no. Pero tenemos que hablar, cuando hablamos de la obra de Dios, tenemos que hablar de un carácter decidido. Si en el mundo, y esto es, si en el mundo nos decidíamos a hacer lo malo, decidíamos visitar lugares peligrosísimos, decidíamos meternos a antros y a cuevas de perdición, si éramos tan decididos por esas cosas, ¿por qué no somos decididos para venir a la iglesia? ¿Por qué no somos decididos para servir al Señor? ¿Por qué no somos decididos para entregar nuestros corazones al estudio de la palabra? ¿Ven el punto? De nuevo, hay inconsistencia. Hay inconsistencia, hay incoherencia. ¿Por qué? Porque el cristiano debe ser una persona que determina darle prioridad a los asuntos de Dios, hermanos. Hermanos queridos, el testimonio de Esdras deja ver a una persona decidida al respecto de lo que él quería hacer. ¿Qué quería hacer Esdras? Él quería honrar a Dios en las labores que le habían sido encomendadas. ¿Y qué hizo? Determinó, eso es lo que dice la palabra, determinó, dispuso y se propuso en su corazón hacerlo. Y usted, querido hermano, ¿qué es lo que quiere hacer con su vida? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Usted es cristiano? ¿Anhela la salvación de otras personas? Yo creo que ningún cristiano no anhela que otras personas sean salvas, pero no se ha determinado firmemente a proclamar el evangelio. No se ha determinado a dar testimonio de la eficacia de ese evangelio. Miren la incoherencia. Somos cristianos, queremos que otros sean salvos, pero no me he determinado a proclamar el evangelio. No he decidido proclamar el evangelio. ¿Usted es cristiano? Si usted es cristiano, sé que busca y anhela la honra de Dios. Así que, ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere la honra y quiere la gloria de Dios? Entonces debe tener un carácter determinado, hermano, determinado como el de Esdras, y someta su vida al señorío de Cristo. ¿Quiere tener un hogar conforme al diseño de la palabra? Tome una determinación de someter su hogar al señorío de Cristo. ¿Quiere honrar a Dios en su trabajo? Entonces sujete todas las interacciones laborales al señorío de Cristo. Ahí está, hermanos. ¿Queremos hacerlo? Entonces determinemos algo que redunde en la gloria de nuestro Señor, sujetando nuestras vidas al señorío de Cristo. Mis hermanos, el reino de los cielos necesita personas diligentes. El reino de los cielos necesita personas decididas a amar, a servir, a sacrificarse, a ayudar y a testificar de la grandeza de Dios. Pero quiero que piense algo más. Cuando mi padre estaba vivo, decía a mi hijo, estudie, y decía, mi hijo, estudie y prepárese para que llegue a ser alguien en la vida. Yo creo que eso se lo dijeron a todos ustedes. Todos nosotros, de alguna manera, hemos hecho eso. Nos preparamos para ejercer una carrera y luego devengar dinero. Pero mis hermanos, Esdras se preparó para el más grande de todos los oficios, para la más noble de todas las tareas, pero para una tarea en la que todos deberíamos imitarlos. Esdras se decidió, se dedicó, determinó la honra de Dios en toda su vida
y particularmente en el conocimiento de Dios para así poderlo enseñar. Y yo le hago una pregunta a usted: ¿para qué se está preparando? Alguien me puede responder: me estoy preparando para la universidad, para mi carrera y para luego devengar, como le acabo de decir. No es que eso sea malo, solo que es malo si usted no se determina a entregarse y a dedicarse a los asuntos del Señor, al servicio del reino, al avance de su causa. Hermanos, porque este es el año, o más bien no es el año, es la época en la que muchos que profesan ser cristiano se preparan para todo en la vida, menos para entregar su corazón o para dedicar su corazón a leer, a estudiar, a escudriñar la palabra o a servir al Dios de la palabra. Repito, no es malo que usted se prepare para estudiar, no es malo que usted se prepare para tener un cargo mejor, no es malo. Lo que es malo es que usted no se decida, que el tiempo corra y corra, o como en cierto sermón lo decíamos, que el tiempo se escurra entre los dedos como el agua y la arena, y usted no se decida, no se entregue a Cristo de una buena vez por todas. Un testimonio cristiano tiene decisión, mis hermanos, tiene determinación. Pero vamos al tercer punto. Este varón Esdras, además de ser un varón diligente en los asuntos del Señor, además de tener la determinación de honrar al Señor en todo lo que hacía, este varón Esdras era un varón estudioso de la palabra. El testimonio de Esdras se caracterizaba por el estudio. Mire el versículo 10. De nuevo, por favor, léalo, mírelo. Porque Esdras había preparado su corazón. Es decir, Esdras se había determinado, se había propuesto y se había dispuesto, ¿para qué? Para inquirir la ley de Dios. Inquirir. No leer, no ojear. Inquirir, indagar, escudriñar, estudiar. Hermanos, no tengo el deseo ni tampoco es mi propósito hablar de aquellos que, llamándose maestros, lo mejor que tienen para decirles a las personas cada domingo es: hoy la orquesta de adoración va a tocar, o hoy dejemos que el control lo tenga el Espíritu Santo. Era lo mejor que podían decir muchas veces. ¿Por qué? Porque no se habían dispuesto o determinado a escudriñar, a inquirir la palabra de Dios. Hermanos, en cada culto público de adoración a Dios, el maestro se debe presentar con una limpia conciencia y siempre, después de haber escudriñado las Escrituras, para la gloria de Dios primero y para la edificación de su pueblo en segundo lugar. La Escritura, hermanos, da testimonio que el sacerdote Esdras se comprometió a estudiar los libros de la ley de Dios. Y dicho estudio, sabemos por la palabra, no fue una lectura a la carrera, sino un escudriñar paciente que también fue acompañado de manera segura por oraciones fervientes. Pero yo quiero proceder a una santa advertencia. ¿No sería sabio de su parte llegar a la conclusión de que los maestros, los pastores, somos los únicos llamados a ser diligentes y decididos y serios en el estudio de la palabra? Todos los hijos de Dios deberíamos ser personas estudiosos de esa palabra. Nosotros le haríamos un tremendo beneficio a nuestras almas y honraríamos al Señor por medio de una conducta más bíblica si fuésemos más estudiosos de la palabra. Quizás usted me diga: yo estudio la palabra, pastor. Pero yo le pregunto, ¿conoce usted la diferencia entre leer la palabra y estudiar la palabra? Mis hermanos, cuando usted mire a Esdras, o cuando alguien le mencione al sacerdote Esdras, que nunca se le olvide que aquí hay una palabra que en el hebreo nosotros la traducimos como inquirir.
Pero la palabra en el hebreo es muchísimo más compleja y más profunda, hermanos. Y esa palabra denota, investigaba la palabra, examinaba la palabra. ¿Ustedes recuerdan lo que hicieron los bereanos? Los bereanos escucharon la predicación de Pablo y ¿qué hicieron? Escudriñaron la escritura. Vieron si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no era verdad. ¿Conforme a qué? Conforme a la escritura. No conforme a lo que habían sabido, no conforme a lo que otros maestros les habían enseñado, sino conforme a la escritura. Eso es escudriñar, eso es estudiar, hermanos. Esdras escudriñaba, inquiría la palabra, sondeaba, verificaba, comprobaba cómo se entiende un versículo a la luz de uno más claro, cómo se interpreta un pasaje en la escritura a la luz de un pasaje del Antiguo Testamento, a la luz del Nuevo Testamento. Esas cosas nosotros las debemos hacer, y si usted no sabe cómo hacerlas, acérquese al pastor y yo le ayudo a construir un estudio bíblico para usted y su familia. Pero debemos ser estudiosos de la palabra, hermanos, porque de esa manera el Señor le ministra, uno aprende, no tan solo leyéndola y mucho menos leyéndola rápidamente como algunos de ustedes quizás hacen, sino examinándola, hermanas y hermanos. Yo le pido por favor que no se frustre, porque yo no lo estoy llamando a ser igual que Esdras. Yo lo estoy llamando a que mire que el estudio de la palabra, que ese carácter estudioso es parte de un testimonio consistente y coherente. Hermano y hermana, si usted tiene muchas labores y si usted no le puede entregar al Señor 2 horas al día, yo no veo problema. Si usted tiene exceso de labores, lo cual siempre es peligroso, pero no puede estudiar la palabra del Señor ni siquiera 1 hora, incluso ahí yo no veo problema. Hermanos, con lo que yo veo problema es en no estudiar la palabra de Dios en lo absoluto. Hay personas que creen que por pasar las hojas de la Biblia y mirar rápidamente ya están cumpliendo como con un requisito divino, y no estamos hablando de algo que usted tenga que hacer, sino de algo que cada cristiano quiere hacer. No estamos hablando de estudiar la palabra como una obligación. Estamos hablando de estudiar la palabra como un deseo, como una necesidad que nosotros tenemos, hermanos. Hermano querido y hermana amada, no se conforme con simplemente leer su Biblia. No se conforme con las migajas de un conocer superfluo que ciertamente lo dejará con hambre más adelante. No se contente con esas migajas. Hermanos, las viandas de la bendita palabra del Señor están ya servidas a la mesa, esperando que usted se siente. Usted come a la carrera. Ciertamente algunas veces comemos a la carrera. Y 1, ni siquiera saboreamos. 2, no disfrutamos. Y 3, terminamos haciendo una mala digestión. No es lo mismo, pero algo similar sucede con las Escrituras. Vea en las Escrituras esas viandas que están servidas siempre a la mesa y que solamente están esperando que usted se siente con paciencia, con tiempo, las coma con diligencia y las digiera para beneficio de su alma. No se contente con leer la palabra. Pregúnteme a mí si quiere. Elabore un estudio básico, juicioso de la palabra, un estudio en el que usted pueda encontrar ánimo, cumpliendo con objetivos básicos, pero tiene, mi amado hermano y hermana, que estudiar la palabra. Me muevo hacia el final, sin embargo, tengan paciencia, porque en este último punto, o hasta este punto del estudio, solamente hemos hablado de la doctrina que Esdras se dispuso a estudiar. Solamente nos hemos enfocado en la diligencia de Esdras, en su carácter pronto para priorizar las cosas del Señor, y hemos también hablado de la determinación de Esdras de abrazar la ley, de conocer verdaderamente para poder enseñarla. Es cierto, en cierta manera.
Hasta este punto hemos hablado de lo que Esdras es en teoría. Repito, hasta este momento hemos hablado de lo que Esdras es en teoría. Y les advierto, hermanos, que el testimonio de Esdras sería una total farsa, tal y como puede ser el testimonio de muchos, si todo se hubiera quedado solo en teoría y en buenas intenciones, como es el testimonio de muchos. Pero bendita la palabra de Dios, que nos muestra que el testimonio de Esdras no solamente se componía de una doctrina muerta, sino de una práctica piadosa. Es decir, hermanos, la diligencia de Esdras, la determinación de Esdras y el carácter estudioso de Esdras nos muestran un testimonio consistentes, pero el siguiente punto nos muestran un testimonio coherente. Este es el cuarto punto. El testimonio de Esdras se caracterizaba, puntos suspensivos, tenga paciencia. Siempre, acuérdese, el testimonio de Esdras, ¿por qué se caracterizaba? ¿Por qué se conocía a Esdras? Porque era un varón diligente, porque era un varón determinado, porque era un varón estudioso. Pero también, hermano, aquí vemos la coherencia en el testimonio, porque era un varón obediente. Y de nuevo, quiero que sus ojos vean lo que dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, había determinado en su corazón hacer ¿qué? Inquirir, estudiar, escudriñar la ley de Jehová. ¿Para qué? Para cumplirla. Ahí encontramos coherencia. Ahí encontramos coherencia. Es en esa obediencia práctica de la doctrina que él se propuso y se dispuso conocer, en la que podemos ver la coherencia del testimonio de Esdras. Es decir, Esdras no solamente conocía lo que decía la Biblia, mis hermanos, podemos decirlos, Esdras era un verdadero cristiano, si es que puedo utilizar esa extraña expresión. Esdras era un verdadero cristiano en el sentido de que Esdras conocía lo que decía la palabra de Dios, pero ¿qué nos dice el versículo? Y quiso cumplirla, quiso obedecerla, hermanos. Así es el testimonio del cristiano, así debe ser nuestro testimonio. Sí, luchamos con imperfecciones, sí tenemos deficiencias, pero nuestros testimonios deben ser coherentes como el de Esdras. Esdras no solamente estudiaba la palabra, leía la palabra, inquiría la palabra, sino que se dispuso a obedecer la palabra. Ahí encontramos un testimonio coherente. Y yo le pregunto a usted, querido hermano y hermana, ¿tiene usted un testimonio coherente? ¿Cómo conoce usted si tiene un testimonio coherente? Un testimonio coherente se propicia, se puede ver cuando la sana doctrina se toma de la mano con la práctica piadosa de la doctrina. No podemos decir, yo tengo un testimonio muy bueno porque voy a una iglesia de sana doctrina. De nada sirve la buena doctrina que ha fluido desde este púlpito si nosotros no la adornamos con obras piadosas y obedientes para la gloria de Dios. De nada sirve, estimado hermano. Si usted vino aquí por la doctrina, siempre será bienvenido, pero de nada le sirve escuchar y escuchar y escuchar la buena doctrina si Dios no le concede la gracia para que usted la obedezca. Un testimonio coherente, entonces repito, es el testimonio en el que la doctrina sana va de la mano con la práctica piadosa de esa doctrina. Ahora le repito la pregunta. ¿Tiene usted un testimonio coherente? O en otras palabras, ¿tiene usted un testimonio coherente, hermana o hermano? Escudriñe su corazón. Pregúntele a su corazón, sea honesto con usted mismo. No ponga barreras diciendo, no, yo sé que lo tengo. No, sea honesto. ¿Tiene usted un testimonio coherente? Porque un testimonio coherente se puede ver
cuando lo que sabemos de Dios se ve reflejado en lo que hacemos para la gloria de Dios. Ahí se ve la coherencia en el testimonio. ¿De qué se gana una persona que sepa mucho si poco hace? Hay coherencia, tiene que haber coherencia entre lo que sabemos de Dios y lo que hacemos para Dios. Y por tercera y última vez se lo repito, pero se lo repito con amor, hermanos, porque no me da impaciencia decírselos. Más bien, mientras estoy hablando estas palabras, le oro al Señor para que Él les conceda la gracia y también a mí de honrarlo por testimonios consistentes y coherentes. Porque un testimonio coherente es cuando lo que decimos de Dios con nuestras bocas es corroborado con la manera en la que vivimos para Dios. Ese es un testimonio coherente. Yo lo llamo en esta mañana a que tenga mucho cuidado con un testimonio incoherente. Yo le advierto, pero no le advierto como un tipo de advertencia en el mundo. No le advierto con rabia ni con malestar. Le advierto con cuidado. Le advierto porque quiero que usted no caiga. Le advierto porque quiero que usted no sea piedra de tropiezo. Por eso le advierto. Yo le advierto que tenga cuidado con su testimonio si éste es incoherente. Porque un testimonio incoherente es causa común de que el nombre de Dios sea burlado. La gente se burla del nombre de Dios por causa de testimonios incoherentes. Pedro va a predicar la palabra del Señor puerta a puerta. Y la señora lo escucha de manera muy diligente. Y Pedro le habla maravillas de la ley del Señor y le habla maravillas del sacrificio de Cristo. Y la señora lo escucha con paciencia. Y después de media hora de argumentos precisos, de argumentos bíblicos, la señora le dice: Pedro, deje la farsa, quítese el tapabocas porque yo lo reconocí, usted no me reconoció a mí. ¿Usted qué me viene a decir a mí, Pedro? Si usted es el que mira a las compañeras de trabajo, si usted es el que dice mentiras, si usted es el que llega tarde, si usted es el que se roba los pedazos de tela. ¿Sí me hago entender? ¿De qué sirve que hablemos de Cristo si no vivimos como Cristo? El mal testimonio o un testimonio incoherente, mejor dicho, en pocas palabras, sería mejor decir yo soy un vulgar incrédulo, y así la gente no se burlaría de Cristo. Porque cuando usted dice yo soy creyente, pero usted no vive como Cristo vive, la gente se va a burlar de Cristo. Y por muy bíblicas que sean sus palabras siempre van a ser de tropiezo. ¿Por qué? Porque usted no está viviendo lo que habla, porque usted no está practicando lo que predica con su boca. Un testimonio incoherente le impide a una persona ejercer el servicio al Señor con una limpia conciencia. Un testimonio incoherente es señal de que algo no está bien en su vida. Un testimonio incoherente tiene que ser recalibrado ahora. Tenemos que venir al Señor. Si usted en este sermón, Dios le habló y le dijo: tu testimonio, hijo mío, es incoherente. Si ese ha sido el caso con usted, aquí no hay nada que hacer. No hay listas que pasar, no hay rodillas que doblar. Sus rodillas se tienen que doblar delante del Dios vivo para que Él le conceda la gracia. Pídale perdón por la incoherencia de su testimonio, pero también pídale la gracia para que haya una concordancia entre lo que usted dice de Cristo y cómo vive para Cristo. Es necesario que hoy vengas al Señor y que vengas arrepentido delante del Señor. ¿Por qué? Porque Dios te llama a tener un testimonio consistente y coherente. Tú, como cristiano, si en verdad Dios ha obrado en ti,
Tú eres llamado a que tu testimonio refleje el poder de Dios. Pero ¿cómo va a reflejar el poder de Dios si tú vives en el pecado? En el pecado viven aquellos en quienes Dios no ha obrado o a quienes Dios no le ha dado el poder para decirle no al pecado. ¿Ven el punto? No podemos decir somos cristianos mientras vivimos en el pecado. Hay una incoherencia. Dios te ha llamado para que le glorifiques por medio de un testimonio consistente y coherente. ¿Por qué? Porque Él nos llama a que nuestros testimonios brillen para la gloria del Señor. Hermanos, termino diciendo esto. ¿Usted recuerda el dicho? ¿Usted recuerda ese dicho? Ese hombre predica pero no practica. Claro, ese dicho es viejo. ¿Usted recuerda ese dicho? Esa mujer dice mucho pero no hace nada. O dichos más coloquiales como mucho tilín, tilín y nada de paletas. Es decir, mucho bla, bla, bla y nada de acción. Que nunca se nos olvide, hermanos, que estas cosas se dicen de personas con un testimonio incoherente, contrario al modelo de testimonio que hoy podemos ver en el Esdras de la Escritura. Que estas cosas se dicen de personas con testimonios endebles e incoherentes, de testimonios que deshonran al Señor, de personas que quizás dicen conocer al Señor, pero en verdad no han sujetado, no han creído en Él, ni han sujetado sus vidas al señorío de Cristo. De personas que quieren, pero que no hacen, que predican, pero no practican, que anhelan, pero jamás se esfuerzan para lograr eso. Es muy extraño, fíjense. Nosotros queremos casa y, como decimos, nos damos la pela para conseguir la casa. Queremos terminar una carrera y nos esforzamos y nos determinamos y terminamos la carrera. Queremos hacer una cosa, viajar a alguna parte y nos vamos para esa parte. Y en las cuestiones del reino de los cielos, todo se nos va en deseos, en anhelos, etcétera, etcétera. Y ese no es un testimonio coherente ni consistente, mis hermanos. Termino leyendo Esdras 7:10, porque Esdras, recuerden, un varón diligente, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué hermoso testimonio. ¿Perfecto era Esdras? Claro que no. De la misma manera como ninguno de nosotros es. Pero vaya desafío. Esdras fue una persona diligente. Pidámosle la gracia al Señor para ser diligentes y darle prioridad a las cuestiones del reino de Dios. Esdras fue una persona determinada. Hagamos lo mismo. Pidamos del Señor la gracia para determinar, para dejar la pereza, para disponer nuestros corazones y para entregarnos a los asuntos del reino. Esdras fue estudioso, claro, era su labor, pero nosotros también somos llamados a hacerlos. Pidamos del Señor la gracia para comprender la diferencia entre leer y estudiar. No importa el tiempo, estudiemos, no simplemente leamos. Esdras fue un varón obediente. Entonces pidamos de Dios la gracia para que nuestra obediencia testifique del poder de Dios que ha obrado en nosotros. Hermanos, solamente por medio de testimonios consistentes y coherentes podemos honrar al Señor, y solo ese tipo de testimonios consistentes y coherentes, o por medio de ese tipo de testimonio consistentes y coherentes, otros podrán glorificar su santo nombre. Los demás testimonios son piedra de tropiezo. Tengamos cuidado de que nosotros no lo seamos.